¡Que corra video! Laboral existen una gran variedad de contratos. Sin embargo, hay uno específicamente que es de gran ayuda para los trabajadores y que tiene por objeto la negociación colectiva de las condiciones de trabajo. Así es, estamos hablando del contrato colectivo de trabajo. Acompáñame a conocer más sobre este tema. Como ya se mencionó en la introducción, hoy estaremos hablando del contrato colectivo de trabajo. Empezaremos con su definición. La propia Ley Federal del Trabajo, en su numeral 387, lo define como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo, ya sea en una empresa o establecimiento. Un punto importante a resaltar es que este contrato se va a extender a todas las personas que trabajan en una empresa o establecimiento, formen o no parte del sindicato. Como se desprende de este numeral, este tipo de contrato debe negociarse forzosamente por sindicatos, pero ¿qué sucede si existen varios sindicatos en una empresa? Teniendo en cuenta que este contrato se constituye, como ya se mencionó, entre uno o más patrones y uno o más sindicatos, es necesario precisar que en el caso de que existan varios sindicatos en una empresa o establecimiento, deberán observarse los siguientes puntos. En primer lugar, si concurren varios sindicatos, el contrato se celebrará con aquel sindicato que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa. En segundo lugar, si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoristas que representen a las profesiones. Y por tercer y último punto, si concurren sindicatos gremiales y de una empresa o de industria, podrán los primeros celebrar un contrato colectivo para su profesión, siempre que el número de sus afiliados sea mayor que el de sus trabajadores de la misma profesión. Formalidades. De tal manera, como todos los contratos, debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales menciono a continuación. En primer punto, el nombre y domicilio de los contratantes. En segundo lugar, empresas o establecimientos que este contrato abarque. Tercero, la duración, la cual podrá ser por tiempo determinado, por obra o por tiempo indeterminado, como lo son propiamente los contratos individuales de trabajo. La jornada de trabajo, los días de descanso y vacaciones que deben gozar los trabajadores, el monto del salario que reciban, las cláusulas referentes a capacitación y adiestramiento, bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones y por último punto, las demás estipulaciones que las partes convengan. El contrato va a surtir sus efectos a partir de la fecha y hora en que se presenta ante la Junta, excepción cuando las partes acuerden una fecha distinta. Registro. Para darle validez y certeza jurídica a este contrato, se deberá registrar en el Centro de Conciliación y Registro Laboral, pero para que se realice de manera adecuada, se deberán presentar los siguientes documentos. En primer lugar, la documentación con la que las partes contratantes acrediten su personalidad. En segundo lugar, el contrato colectivo de trabajo. En tercer lugar, la constancia de representatividad. Este punto es importante, ya que de esta forma se acredita que dicho sindicato realmente tenga el apoyo de los trabajadores. Y por último punto, el ámbito de aplicación del contrato colectivo de trabajo. Revisión y renegociación. Ahora, en el caso de la revisión y renegociación del contrato de trabajo, podrá hacerse cada 2 años o antes, esto con el fin de inspeccionar las condiciones de trabajo y el salario, con el objeto de que pueda existir una mejora para los mismos. La solicitud de la revisión se deberá hacer por lo menos con 60 días naturales de anticipación. Separación de alguna de las partes. Otro punto importante a resaltar es que se debe hacer en el caso de que se separen alguna de las partes. Bien, los numerales 402 y 403 de la Ley Federal del Trabajo prevén que, si una vez firmado el contrato, un patrón se separa del sindicato con el que celebró dicho convenio, este continuará rigiendo la relación de aquel con la organización sindical de sus trabajadores. Ahora, en el supuesto del que se disuelva o termine el sindicato de trabajadores titular del contrato, las condiciones de trabajo seguirán vigentes en la empresa o establecimiento de que se trate. Causas de terminación. Por último punto a abordar, la terminación de este contrato referirá a la finalización de su vigencia y a la cesación de sus efectos, la cual se podrá dar por las siguientes causas. En primer punto, por mutuo consentimiento y con previa aprobación de los trabajadores. Segundo lugar,
por terminación de la obra y en tercer lugar por el cierre de la empresa o establecimiento.